Buenos días. Vamos a iniciar esta tercera sesión del curso Acompañar en la espiritualidad en tiempos de tempestad. Soy Emilio López, del equipo de desarrollo institucional, y hoy la moderación de esta sesión la realizará mi compañero Pedro Barquero, al que le paso ya la palabra. Muchas gracias, Emilio, y muy buenos días y bienvenidos a todas y todos. Hoy, como nos comentaba Emilio, tenemos la tercera sesión de este curso de acompañar en la espiritualidad en tiempos de tempestad. Unas sesiones que nos han ido ayudando a irnos situando, no desde la acción, que es lo propio más nuestro de Cáritas, sino desde el silencio, desde la reflexión, desde el ir mirando a los demás, mirando a los pobres, pero desde la experiencia de Jesús, ¿no? Antes de entrar a presentaros la sesión de hoy, recordar simplemente el modo de intervenir. Estamos en este sistema que llaman webinar y, por lo tanto, la forma de intervenir será con, si miráis en la esquina superior derecha, veis un cuadradito con una interrogación y en esa interrogación tenéis preguntas y respuestas. Ahí podéis ir formulando las preguntas o los comentarios que tengáis y luego al final de la sesión pues formularemos algunas preguntas a la persona que hoy comparte con nosotros. Como recordáis, la primera sesión, aquellos que habéis estado en las 3 sesiones, pues os lo recuerdo, y por si alguno pues no ha podido estar en alguna de las sesiones anteriores, para que pueda seguir la línea, ¿no? La primera sesión la tuvimos con Pablo Dor, la necesidad del silencio en el mundo, ¿no? Y él nos hablaba de la necesidad de vivir en el ser antes y primariamente que el hacer, ¿no? Nosotros que desde Cáritas estamos imbuidos en el hacer, nos invitaba a el ser, ¿no? Una llamada de Jesús que es primero a estar con él y luego a hacer, a evangelizar, ¿no? Ese tener que introducir él llamaba las categorías de contemplación y de pasión, antes de transformar el mundo, nos decía, hay que recibirlo. Y nos lanzaba una pregunta, ¿no debería ser lo poético el motor de lo social? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? La segunda sesión la tuvimos con Rosaura, una hermanita de Jesús, que le pedimos el que nos diera claves para poder acercarnos a una espiritualidad, el encuentro con Jesús con los pobres, ¿no? Y Rosaura también nos dejaba algunas claves, ¿no? Decía que la contemplación como transfiguración de la realidad. Y desde ahí, ¿no? Y seguía añadiendo que contemplar a Jesús era peligroso, era arriesgado más bien. ¿Por qué? Porque ponía en cuestión nuestra vida, nos la interrogaba. ¿Quiénes son los pobres? Nos lo preguntaba en muchas ocasiones y cómo tenemos que mirarles y reconocer a Jesús en cada uno de ellos, ¿no? Y recordáis, aquellos que estuvisteis, que decía que la realidad estaba hecha pan y vino. Y ella necesitaba hacerla pan y vino en su día a día para no morir atragantada con tanto dolor como se iba encontrando alrededor, ¿no? Y al final los lanzaba como un reto, buscar el espacio de silencio, de discernimiento y desde ahí el compromiso. Silencio, discernimiento y desde ahí el compromiso. Bueno, pues hoy tenemos precisamente el compromiso. Hoy contamos con nosotros, con María del Mar Albajar, que le hemos pedido eso, que nos dé las claves de una espiritualidad para el compromiso. María del Mar es abadesa de la comunidad de monjas benedictinas del monasterio de Montserrat y uno cuando espera a una abadesa, cuando uno se imagina a una abadesa, pues uno se encuentra con María del Mar y se nos rompe el imaginario, se nos rompe.
¿Por qué? Bueno, pues porque María del Mar, antes de ser abadesa, ya como religiosa, fue también maestra de novicias y fue responsable del canto de la comunidad, ¿no? Tiene estudios musicales, pero más allá de eso, es diplomada en ciencias empresariales y licenciada en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona. Pero además es diplomada en ciencias religiosas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y es licenciada en teología en Berkeley, Estados Unidos. Pero no queda ahí la cosa, sino que también es trainer de Focusing por el Instituto de Focusing de Nueva York y pertenece a la Asociación Europea de Mujeres en la Investigación Teológica. Alguien ponía en el chat hace un momento, ¿no? Qué privilegio tener a una abadesa. Pues yo diría que es verdad, que qué privilegio tener a María del Mar, que además de abadesa es una mujer que pisa tierra y que la pisa muy a fondo. Y por eso desde ahí le pedimos que nos dé esas claves de la espiritualidad del compromiso. María del Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por interrumpirte en las vacaciones y cuando tú quieras. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras. Decís que es un privilegio estar con una abadesa, pues es un privilegio estar con Cáritas. Igual, cuando me piden algo de Cáritas no sé decir que no. No es que no sepa decir que no, sino que me sale un sí de todo corazón. Desde el monasterio, nuestra acción social, ¿no?, se ve muy limitada por nuestro estilo de vida. Y os siento a vosotras, a vosotros como nuestros brazos, nuestras manos, los que lleváis a cabo esta acción que nosotras concretamente pues no hacemos. Y o sea que eso, el privilegio es mío, estoy encantada de estar aquí con vosotras y vosotros y espero pues compartir algo. También deciros que me encanta que hayáis elegido de este título de la espiritualidad para el compromiso a una monja benedictina, que vivimos en un monasterio. A mí me han dicho muchas veces y me preguntan, ¿y vosotras qué hacéis allí todo el día rezando? ¿No os aburrís? Y en cambio que de Cáritas haya salido este título, esta propuesta, que yo desde el monasterio, desde esta vida monástica, pueda compartir algo de lo que es el compromiso, la espiritualidad para el compromiso social. O sea que muy contenta de estar aquí con vosotras. Y voy a empezar pues justamente con esta idea del compromiso. Vosotros supongo que lo tenéis muy claro, cuando habláis de compromiso sabéis a lo que os estáis refiriendo, pero voy a empezar hablando de esto, una espiritualidad para el compromiso y el compromiso social. Compromiso social para mí tiene que ver con realidad. El compromiso social nace del compromiso con lo que es, con lo que está vivo, con lo que está sucediendo, con el límite, con las cosas tal como son. Os estoy diciendo cosas que ya sabéis, lo sé, pero empezamos por aquí. El compromiso es con la realidad, con lo que vivimos, con lo que somos, con lo concreto, con lo que tocamos. Pero este compromiso no lo tenemos porque se termina aquí, sino porque sabemos que esta realidad, en esta realidad está la realidad en mayúscula. Y aquí es donde enlaza con la espiritualidad. La espiritualidad con el compromiso habla de un compromiso con lo terreno, con lo corporal, con lo físico, con lo material, porque nuestra religión es encarnada y solo podemos encontrar aquello que más buscamos, aquello que deseamos, aquello que anhelamos, lo que soñamos, solo se encuentra a través del compromiso con lo que hay, con la realidad. Porque en la realidad, en minúscula, es donde descubrimos la realidad en mayúscula.
Nos comprometemos con lo que vemos porque soñamos lo que no vemos. Nos comprometemos con lo que tocamos porque intuimos algo que no se puede tocar. Nos comprometemos con lo evidente porque intuimos algo que no es evidente. Me comprometo con mi vecina, con mi vecino, que está ahora viviendo en la calle, esta persona que me encuentro cuando salgo, no porque no tenga trabajo, no porque ahora está pidiendo ayuda, sino porque yo sé que ella es mi hermana y eso no es evidente. Me comprometo con toda esta gente que se ha quedado con trabajo ahora a causa de la pandemia. Necesitamos trabajo. Y esto no es evidente, porque si se quedaron sin trabajo, pues no es evidente. En nuestro mundo no se lo dice que necesita trabajo. El compromiso es con la realidad en mayúscula, y la realidad en mayúscula es eso que sabemos en el corazón, es eso que intuimos en nuestro interior. Y esa realidad en mayúscula, esta justicia, esta paz, esta felicidad, este deseo de amor, solo se encuentra acompañando, comprometiéndonos con la realidad en minúscula, que es justo lo que vivo y tal como lo vivo. Realista no es quien ve la realidad y la define por lo que ve. Realista, y estoy citando así de fondo está Jürgen Moltmann, realista es quien ve lo posible en lo que hay. Este es el realista, porque la realidad en mayúscula, es lo que late, lo que subyace, lo que vive dentro de toda la realidad en minúscula. Realista no es aquel que dice, mira, me tendréis que aceptar como soy porque soy así, sino realista es, me tendréis que aceptar porque soy así, pero sé que puedo ser de otra manera. Realista no es el que dice, mira, le vamos a dar comida y poca cosa más porque es que no es capaz de hacer nada más, sino realista es aquel que ve las posibilidades del otro, esas posibilidades que el otro ha olvidado incluso. Realista es quien no olvida quién es. Realista es quien no olvida quién el otro es, aunque el otro lo haya olvidado. Hay un autor, Ernst Bloch, que hablaba del futuro, del principio utopía, hablaba de futuro. Nosotros nos comprometemos, el compromiso, nos comprometemos con esta realidad, con este concreto, con este presente, para que las cosas cambien. Y Ernst Bloch hablaba del futuro, ¿no? Esto que queremos que cambie va a abrir otro futuro, otra realidad, va a cambiar el mundo en el que estamos. Pero Bloch, que hablaba del futuro, ¿no? Trabajemos ahora para construir un futuro mejor, decía, este futuro no es algo que sucede después, no es algo que está después en el tiempo. Él hablaba de futuro, de utopía, de sueño, él no utilizaba la palabra sueño, utopía, futuro, como aquella posibilidad posible ahora. Es, en todo momento está lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, pero todo, la realidad, lo que sucede, las personas, la creación y yo misma, estoy preñada, estoy habitada por algo posible. Y posible quiere decir dos cosas, que aún no es, pero que es posible, no es fuera de mi alcance. Posible quiere decir que está a mi alcance. Pero, para mí, aquí viene el punto que
que me gusta de Bloch, que solo se hará realidad si yo lo elijo. Ahora me explico. El futuro del que habla Bloch es eso que yo puedo hacer, pero que no será si yo no lo hago. Por ejemplo, ¿no? El futuro hay una discusión, el entendimiento. La realidad posible es el entendimiento, pero el entendimiento no vendrá por sí solo, no cae como la lluvia, aunque la Biblia hable que hay cosas que bajan como la lluvia. El entendimiento llega si yo apuesto por el entendimiento y la otra persona también. La realidad en mayúscula es eso que puede suceder porque Dios nos lo da, es la promesa de Dios, es la oferta de Dios, es lo que Dios nos regala cada día, pero que solo se hace historia, solo se hace realidad si yo digo sí, si yo quiero hacerlo. Ernst Bloch habla de este futuro, para él sería el futuro auténtico, la creación de una historia nueva, la creación de la novedad, de otro mundo, de este mundo que intuimos. Pero este otro mundo no es una fantasía, este otro mundo es la realización de eso que queremos, es la realización de algo que llevamos dentro, de una intuición, de un conocimiento interno, a veces aún no verbal, a veces aún no puesto en palabras, pero es ese deseo de paz, es ese deseo de justicia, ese deseo de equidad, ese deseo de amor, ese deseo. La realidad en mayúscula es esa realidad que yo conozco de algún modo dentro de mí y que puede hacerse historia, o sea, se puede encarnar si yo elijo colaborar con ella, si yo me pongo de su parte. Entonces, cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de que nos comprometemos con la realidad. Con la realidad quiere decir, con eso, con mi hermana, yo que vivo en comunidad, con la hermana que me encuentro cada día, con la vecina con la que hablo cada mañana, con los problemas que tengo, con mi realidad. Me comprometo con esto porque aquí, tal como son las cosas, tal como soy yo, tal como es la otra, aquí dentro, más hondo, está la realidad posible. La realidad que es posible porque Dios ya nos la ha dado y que se hace historia, se encarna, se hace concreto si yo elijo vivir según esto. Espero no haber liado. A veces la espiritualidad ha elegido esta realidad sublime y la ha separado de la historia, ¿no? Y cuando nos muramos tendremos el cielo. Y vamos a irnos a un monasterio para alejarnos de los problemas de la vida. Vamos a separarnos de la realidad para encontrar la paz. No, la espiritualidad del compromiso es en el corazón de la historia, en el corazón de lo que estoy viviendo, en el corazón del sufrimiento. Ahí todo esto está atravesado por un corriente de vida, por la realidad, por la realidad que es real, la verdadera realidad, que es esa realidad que es amor, que es justicia, que es esta hermandad que Dios nos propone en la que todas y todos somos seres únicos y libres. El compromiso, la espiritualidad del compromiso, es este compromiso con lo que es, con lo que hay y tal como es y tal como está. Rogers, un psicólogo, habla del cambio y que el cambio sucede cuando aceptamos lo que hay. Es en la aceptación de lo que hay, el compromiso con lo que hay, que permite que lo que hay se convierta en lo que puede ser. Es el compromiso con mi hermano, con mi hermana, el que permite que ella se convierta en quien puede ser. Es el compromiso con la creación, con la naturaleza, lo que permite que la naturaleza se convierta, Romanos 8, se convierta
se libere, se convierta en lo que puede ser. Y también, y aquí a veces nos olvidamos las buenas personas que intentamos hacer el bien, es el compromiso conmigo misma lo que permite que yo me vaya convirtiendo, que yo vaya siendo quien puedo llegar a ser. El compromiso con la realidad es, pues, un compromiso con lo que hay, con lo que vemos, con lo que tocamos, y ese compromiso, esta relación, este amor, esta tozudería, como vamos a ir viendo, es lo que permite que todos, todas y todo podamos llegar a ser quien estamos llamados a ser, quien estamos invitados a ser, que lleguemos a ser esa plenitud, esa felicidad, este sueño que Dios tiene para nosotras. Este sueño llegó primero, es la promesa de Dios, es la creación, llegó primero, y nosotras tenemos que ir aceptando, acompañando lo que hay para ir abriéndonos a eso que puede ser, que es lo más real de la realidad. Como luego queda un rato, si hay alguna pregunta, como no puedo ver vuestras caras, entonces, si hay algo que lo explico así que no se entiende, pues después me preguntáis. He hablado un poquito de compromiso social, que es compromiso con la realidad, para descubrir la realidad de verdad, una verdadera realidad. Y vamos a hablar también de espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Mira, espiritualidad es proceso, es la práctica, es el camino, para decirlo sencillamente, que nos lleva a estar vivas, a estar vivos, a vivir vivos. A veces vivimos funcionando. A veces la buena gente que está en Cáritas y está en los monasterios, vivimos como estrujados, como las bayetas que se les da vuelta para que queden bien secos. La espiritualidad nos ayuda a vivir vivos, a ser seres con vida. Ya que soy benedictina y hablo desde el monasterio de San Benito, pues cito a San Benito que dice, en su propuesta, a quien quiere venir al monasterio, que es una propuesta evidentemente de espiritualidad, vivir en un monasterio, dice, ¿quién quiere la vida y ver días felices? Para Benito, la espiritualidad es abrirse a la vida y a la felicidad. Y dice que cuando vamos avanzando por este camino, se nos va ensanchando el corazón. Vamos, dice Benito, vamos corriendo con el corazón ensanchado por los caminos del Evangelio. Espiritualidad es estar vivas, estar vivos. No funcionar, no arrastrarnos, no andar todo el día estresados, agobiadas, sino estar vivos incluso en tiempos de tempestad, que es el marco, el contexto en el que estamos. Es estar vivos, es ensanchar el corazón, es ser presencia del misterio, de Dios, incluso en medio del caos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad. El síntoma o uno de las lucecitas que nos dicen si nuestra espiritualidad va bien o no es si estamos vivos o no, realmente vivos, si somos personas vivas. La espiritualidad vendría a ser vivir como si nos creyéramos de verdad que Dios existe. Como la espiritualidad es ese proceso en el cual mi vida va cambiando como si fuera verdad que Dios existe. Yo creo que la mayoría de gente que estáis en Cáritas sois creyentes, tengo entendido, igual alguien no. Pero muchas de las personas que nos decimos creyentes muchas veces vivimos como si no lo fuéramos. Porque hacemos muy buenas cosas, estamos muy atareadas, pensamos mucho, organizamos, planeamos, nos damos. Pero en realidad no lo hacemos como si Dios existiese, como si Dios fuera verdad, sino como tenemos a Dios como por si acaso.
para cuando necesitemos ayuda o para empezar el día o para dar gracias en algún momento, pero todo lo demás lo hacemos según nuestros recursos, según nuestras posibilidades y confiando en nuestras propias fuerzas y nuestros propios valores. Y para eso hay que ser muy fuerte y prepararse y ser muy generoso. Espiritualidad es vivir como si Dios fuera verdad, como si Dios existiese. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si Dios existe, algo cambia en mí. Si Dios existe, es lo más sencillo, ¿no? Incluso lo que me ha salido bien, lo que ha salido mal, lo sé yo. Igual a mí me parece que ha ido mal y en cambio a Dios le parece estupendo. O me parece que ha ido bien y Dios dice, ¡ay, lástima! Hubiera podido ser más sincera o más humilde o más generosa. No sé si Dios dice estas cosas. Si Dios existiese, ¿en quién confiaría yo? Si Dios existiese, ¿de dónde sacaría yo mis fuerzas? Si Dios existiese, si mi vida de verdad respondiera a ese Dios que existe, que es amor, ¿cómo planificaría yo? ¿Cómo controlaría yo mi agenda? Y lo digo por mí misma, ¿eh? ¿Dónde pondría mis prioridades? ¿Cómo trataría a los demás? Si Dios existiese, ¿cómo me trataría a mí? Porque espiritualidad es como permitir que esa realidad de la que hemos hablado antes irrumpa en la realidad en minúscula. Espiritualidad es permitir que esa realidad sostenida por Dios recree, renueve la realidad en minúscula. Y para eso necesitamos tener ratos para recordarnos que Dios está de nuestra parte, que nuestra fuerza, que nuestra confianza, que nuestro apoyo lo sacamos, si queremos, de la fuente que está en nosotras. Y seguimos. Y para seguir, os cuento un cuento. Os cuento un cuento que seguramente ya conocéis, yo lo he contado más de una vez, pero cuando quiero hablar de espiritualidad o cuando quiero hablar del reino de Dios, la imagen que me viene es este cuento y por lo tanto, por eso os lo comparto. Este cuento lo contó James Finley en una ocasión en que su país estaba dominado por los ingleses en Ghana y él quería recordar a sus compatriotas el valor de su cultura, de su pueblo, de su raza, de su país. Y estaban todos los dignatarios de las tribus reunidos, debatiendo si debían apuntarse a las costumbres de los ingleses, si debían luchar, si debían someterse. James Finley se levantó y contó esta historia. Y la historia es una historia que cuenta también Leonardo Boff, se llama El águila y la gallina. Y aunque la hayáis oído, os la vuelvo a contar. La historia dice que había un granjero que se fue a pasear por el campo y que buscaba un pájaro, un pajarito. Tenía ilusión de tener un pajarito y se fue a buscar un pájaro por el campo. Y se encontró con un aguilucho, una águila pequeñita que estaba por el campo. Y la recogió. Como no tenía otro sitio donde ponerla y cuidarla, pues la puso en su corral con las gallinas. Y allí fue creciendo, fue comiendo. Las gallinas al principio les pareció un poquito raro aquel bicho, pero pronto se acostumbraron al aguilucho y el aguilucho aprendió a vivir como las gallinas, a comer como las gallinas, a beber como las gallinas, a hacer el horario de las gallinas. Se acostumbró al horizonte de su corral, a sus 4 paredes y así fue creciendo. Fue tomando unas medidas que no eran las de las gallinas, sus alas hacían 3 metros, pero sus costumbres no cambiaron y era
vivía como una feliz gallina. Y así era, hasta que vino una amiga del granjero, una bióloga, y el granjero le enseñó la casa, el corral, y cuando la bióloga vio el corral, dice, oye, pero si aquí tienes un águila. Dice, sí, la recogí hace tiempo de fuera, dice, pero ahora ya es una gallina porque no conoce otra cosa, la traje aquí de muy pequeñita, es una gallina. Y la bióloga dice, no, de ninguna manera, un águila es un águila y tiene corazón de águila y toda la vida será un águila. Y el granjero le decía que no, que esta águila nunca ha visto un águila, lo único que conoce es el gallinero y ella cree que es una gallina y las demás gallinas pues la han aceptado así. Y la bióloga dijo, no, ya vas a ver. ¿Me dejas hacer un experimento? Y el granjero le dio permiso. Y la bióloga entró en el corral, cogió al águila, la bióloga debía estar fuerte porque un águila con alas de 3 metros debe pesar bastante, cogió el águila, se la puso encima de su brazo, se la miró y le dijo, águila, tú tienes corazón de águila y estás hecha para volar. Emprende el vuelo. Y el águila se quedó encima del brazo, la miró, así como un poco distraídamente, luego miró abajo, vio a sus compañeras gallinas por abajo picoteando, dio un brinco ¡pop! Y se volvió con sus gallinas. Y el granjero le dijo, ya te lo he dicho, se piensa que es una gallina. Y la bióloga dijo, no, un águila nunca pierde el corazón de águila. Volveré mañana. Y así fue. El día siguiente vuelve la bióloga, dice, déjame hacer un experimento. Cogió otra vez al águila, la subió a lo alto del gallinero, que tenía una especie de terracita arriba, la subió hasta arriba para que viera un poco más de perspectiva y le dijo, águila, tú eres un águila, tienes corazón de águila y tus alas están hechas para volar. Emprende el vuelo. Y el águila la miró así distraídamente, con aquel posado que dicen las gallinas, miró un poco a su alrededor, miró abajo, vio a sus gallinas compañeras picoteando por el suelo, dio un brinco un poco más alto esta vez y regresó con sus compañeras. Y el granjero le dije, ya te lo he dicho, no conoce otra cosa que las gallinas. Y la bióloga le dijo, no, aún dame una tercera oportunidad, mañana por la mañana volveré. Y al día siguiente por la mañana muy pronto, llegó con el granjero, cogieron al águila y se lo llevaron fuera del poblado, a lo alto de una montaña. Cogió al águila, se la volvió a poner encima del brazo y le dijo, águila, mira estas montañas, mira estos valles. Tú tienes corazón de águila y estás hecha para volar. Emprende el vuelo y vuela. Y el águila la escuchó y, como siempre, así distraídamente, pero de repente le empezaron a temblar las patas. Y entonces la bióloga la cogió, la puso delante del sol, como hacen las madres águilas con sus aguiluchos, de modo que sus ojos miraran el naranjado, el sol anaranjado que sale por la mañana y el horizonte que se extendía con sus colores liláceos y anaranjados. La puso de cara al sol y le volvió a decir, águila, tú tienes corazón de águila y tus alas están hechas para volar. Mira el sol, extiende tus alas y vuela. Y el águila seguía temblando y de golpe hizo como una pequeña respiración, se quedó parada, dio un brinco y salió volando por el horizonte. Y aquí se acaba el cuento. El cuento no es, evidentemente, una crítica a las gallinas. Con este cuento, lo que quería visualizar es esta espiritualidad del compromiso. La espiritualidad que se compromete con lo que somos, con lo que en realidad somos. Esa espiritualidad que libera al águila que hay en la gallina y que libera a la gallina que hay en la gallina.
Este proceso sirve para el águila. Recordar a un águila que es águila es bueno para el águila. El águila no era una gallina, se creía que era una gallina y necesita recordar que es un águila. Pero evidentemente, si el proceso lo hubiéramos hecho con la gallina, si le decimos a una gallina que tiene que ser águila, lo que hacemos es matarla. Esto sería un asesinato. La espiritualidad del compromiso es ese acompañamiento, es ese compromiso con la realidad de la realidad, que permite que todo y todos lleguemos a ser quien podemos ser. De este proceso, a los cuentos, no sé si está bien explicar los cuentos porque la riqueza de los cuentos es que cada una se saque sus propias enseñanzas. Y así espero que lo hagáis. Pero igualmente dejarme decir 3 cosas del cuento. El primer paso para que el águila se dé cuenta de que es un águila es el darse cuenta de quién es, el reconocer quién es. Antes habéis dicho que uno de los elementos de la espiritualidad es recibirse. El primer paso en la espiritualidad, en la liberación de quién somos y de quién todo es ese proceso de recibirnos, de reconocer quién somos. Se habla bastante, ¿no?, del tema de la autoestima como un elemento importante, ¿no?, para la salud psicológica. Y a mí realmente me parece importante. Pero muchas veces en el proceso nos quedamos en la egoestima. Y me explico. Muchas veces en los cursos de autoestima lo que se hace es fortalecer el ego. Y yo entiendo el ego como aquello que yo creo que soy, aquella imagen que yo tengo de mí, o aquello que yo quiero ser, o aquello que me han dicho que tenía que ser. Todo esto sería el ego. Esto que yo conozco de mí y que yo intento ser, con lo que yo me identifico. Esto sería el ego. La egoestima, ¿no?, la autoestima malentendida, es aquella que nos ayuda a reconocer unos valores que es cierto que tenemos, pero que están limitados a lo que yo sé de mí, a lo que yo conscientemente conozco de mí. En este caso, la autoestima malentendida para el águila sería intentar ser como las demás, la más, ¿no?, la más fuerte, la más rápida, la que tiene más espacio en el corral, la que contribuye más o la que se da más a los demás, dentro del esquema en el cual yo soy el centro y en la cual mi identidad siempre está en relación con los demás. El ego es mi identidad limitada, que siempre es confrontativa, porque siempre se mide en función de lo que valen los demás. O soy más inteligente o menos inteligente, o más brillante o menos brillante, o más generosa o menos generosa que los demás. La autoestima cristiana, el proceso de convertirnos en quien somos, el proceso de vivir como si Dios fuera verdad, el proceso de recibirnos de Dios, es ir más allá de mis valores, de mi egoestima, y pasar a la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Autos en griego es el sí mismo. El sí mismo es aquello más original de mí, aquella que yo soy y que nadie más es, aquella parte de mí que es libre, que es creativa, que es amorosa, que siendo única, porque el autor siempre es único, no hay una persona repetida, es plena unidad con todo, ¿no? Este es el misterio de la Trinidad. El ser, cada uno somos únicos, pero esta unicidad está en comunión con todos y con todo lo creado. Llegar a la autoestima, pues, llegar al autos, llegar a nuestro verdadero valor es llegar a un sitio de liberación,
que nos liberamos de nosotras mismas, que nos liberamos de si valemos o no valemos, de si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, de si hemos hecho suficiente o poco, o más o menos. Nos liberamos de las imágenes que tenemos, de lo que pretendemos ser, de lo que nos han dicho que teníamos que ser, de lo que nos gustaría llegar a ser, para descubrir quién somos realmente. En el caso del águila, descubrir su corazón de águila, que la diferenciaba de su entorno, que la hacía única, que al menos por un momento la separaba, que le pedía hacer un recorrido, al menos en algún momento, distinto de sus compañeras gallinas. La autoestima nos lleva a ser ese ser original que cada una de nosotras somos, que permite nuestra aportación única, nuestra contribución única al reino, a los demás, a la sociedad, a la creación, pero desde nuestra manera única de ser. Un águila parece mucho mejor que una gallina, pero para las gallinas debía ser monstruoso tener un águila entre ellas. Debía ser una cosa allí, una gallina mal hecha. Desde la autoestima no hay mejores ni peores. No es mejor un poeta que alguien que está en Cáritas, que un ingeniero, que un médico. ¿No? Cada uno está dando desde su fuente, desde su originalidad. Desde su fuente, que no es ella misma. El autor se nos regala, el autor lo recibimos, el autor se nos es dado. Yo me he fabricado mi ego, yo he trabajado mucho, yo qué sé, para aprender idiomas o para estudiar o ahora para aprender a ser abadesa, yo qué sé, ¿no? Para lo que necesitamos ser. Para eso tenemos que esforzarnos. Pero para ser quien somos, debemos aprender a desesforzarnos, debemos aprender a soltar, debemos aprender a rendirnos, debemos aprender a recibirnos. Allí había un jesuita estadounidense que les decía a sus jesuitas: ¿ya sois suficientemente débiles? ¿Are you weak enough? ¿Sois suficientemente débiles? ¿Os habéis estado preparando durante muchos años con estudios, muchos tipos de carrera, mucha preparación para contribuir al reino? Pero ¿ya sois suficientemente débiles para entender el sufrimiento, para acompañar la debilidad, para reconocer la belleza que hay detrás de un marginado, de una flor de la creación? ¿Ya sois suficientemente débiles? El águila, en su proceso de convertirse en águila, tiene que pasar por un momento de debilidad. Su fortaleza, la fortaleza del águila era ser una buena gallina, porque eso es lo que ella creía que la hacía buena en su entorno. Pero su proceso de liberación pasa por rendirse, por abrirse a recibir quién ella es en realidad. Ella en realidad no es una gallina, ella en realidad es un águila. Las gallinas tienen que hacer el mismo proceso con el ser gallina. Y eso pasa por aceptar que hay algo que no depende de mi esfuerzo. Mi esfuerzo es el esfuerzo de recibirme, el esfuerzo de abrirme a aceptar, reconocer y amar esa que soy tal como soy. Y eso no siempre es fácil. Esta águila tuvo la ayuda y la insistencia de la bióloga, que le recordaba su ser auténtico. Y eso como acompañantes es lo mejor que podemos hacer. La tozudería, la insistencia de recordar, de ver, de reconocer y luego recordar a la otra, al otro, quién es en realidad, aunque ella se haya olvidado, porque yo también me olvidé de mí, me olvidé de quién soy y me olvido de quién soy en realidad. Recibirme es desmontar muchas de las estructuras, de los andamios que yo me he creado para ser eficiente, para ser eficaz, para ayudar, para salvar, para lo que cada una quiera hacer, para recibirme, para descubrir mi don, para descubrir mi peculiaridad, para recibir eso único que yo soy y que nadie puede dar por mí. Saliendo, ¿no?, de estos valores, de estos resultados de más o menos eficiencia, eficacia, salir un momento de ahí para poder dar quién somos en realidad, que es lo mejor que podemos dar.
eso que somos. Es un proceso. Uy, hemos empezado a media, vale. Esto es un proceso, voy a acelerar. Es un proceso en el que, ya hemos hablado del ego, en el que aprendemos a ir más hondo que el ego para descubrir nuestro yo profundo, nuestro autos, ese yo que es el que sabe decir nosotros. El ego no sabe decir nosotros. Cuando el ego dice nosotros, quiere decir los de mi clan, los de mi grupo, mis amigos, los buenos, a diferencia de los demás. Esto sale de un ego que siempre separa y confronta. El proceso nos lleva a decir, a llegar a nuestro yo profundo, que es el yo que sabe decir nosotros, porque ve a los demás, se siente, se vive en comunión con los demás. Y nos permite salir de esto que en la psicología habla de la zona cómoda, ¿no? Que esta imagen de la zona cómoda me parece muy útil en nuestro vivir. Nos saca de nuestro corral, de nuestras paredes, de esta zona en la que vivo que me limita y no necesariamente me hace feliz, porque el águila, el corral no la hacía feliz, pero me da seguridad, me hace sentir segura, me hace sentir en mi medio. El autos va más allá de nuestra zona cómoda. El autos se nace de dentro y se expande hacia afuera, hasta volar. Y volar es vivirse como somos, es permitirnos expresar ese ser único y en comunión a la vez, ¿no? Esta es la gracia. Cuanto más únicas somos, cuanto más únicos somos, más en comunión con todas y todas estamos, más nos sabemos hermanos. Volar es la libertad de expresar quién somos, de compartir quién somos. Eso no quiere decir que todo vaya a ir bien, ¿no? Liberar quién somos, la espiritualidad no lleva a que las cosas se arreglen, a que todo vaya bien. El águila empieza a volar y se encuentra con el viento que le dificulta el vuelo. Aquí está Kant que decía, el águila se piensa que si no hubiera aire, ella volaría más rápido, volaría mejor. Y evidentemente, sin el aire, el águila caería, no volaría, ¿no? Volar es encontrarnos con esta realidad que es opaca, que es dura, que es sufriente, pero en diálogo con la cual, en compromiso con la cual, la realidad y yo nos vamos convirtiendo en quien podemos ser, nos vamos convirtiendo en reino. Para mí esto es el reino de Dios. El reino de Dios es esta sociedad, esta comunidad humana con toda la creación, con todo el planeta, en la cual todas y todos, ¿no? Cada una, nos vamos convirtiendo, vamos siendo a través del proceso, a veces del conflicto, del trabajo, del dolor, nos vamos convirtiendo en eso que podemos llegar a ser, que es la promesa de Dios, ¿no? Esta humanidad renovada, esta humanidad liberada. Jesús, haciendo ya para ir terminando, Jesús hace un proceso similar. En el Evangelio de Marcos, Marcos nos cuenta, al principio del Evangelio, Jesús se acerca al bautismo y en el bautismo oye que el Padre le dice, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Jesús se recibe de Dios, se abre para recibir esa identidad, ese amor, esa persona que Dios le da. Como Jesús es Dios, se abre hasta el infinito. No pone límites, no dice, bueno, sí, soy hijo de Dios, pero no. Jesús acoge su identidad divina hasta el extremo y así luego puede darla. Después, en Marcos, Jesús, que se ha recibido del Padre como el Hijo amado, se va al desierto y se encuentra con las tentaciones. Las tentaciones es este proceso de vivir desde el ego o desde el autos, desde lo que yo creo que debería ser o desde ese yo que se me regala. Y en Marcos 1:15 ya está Jesús predicando la buena nueva del reino de Dios y dice, el momento ha llegado, o sea, ya es el momento. Somos hijas e hijos amados de Dios y es el momento de vivirlo, no solo de creerlo, de saberlo, sino de actuar en consecuencia con eso, para así
crear esa humanidad, esta justicia, esta paz, esta felicidad que Dios nos promete. Y lo dejo aquí. Solo una invitación práctica. Mi invitación sería, he intentado explicar un proceso, una espiritualidad. Mi invitación sería que intentarais sacar lo ideal, 30 minutos o más, pero si no 20 y si no 10 minutos al día. Pablo II supongo que os dijo para hacer silencio. Yo os digo para confrontaros con Dios, para que realmente viváis durante este tiempo como si Dios fuera verdad. Que habléis con Dios o calléis con Dios. Que seáis lo más reales posibles, que contéis eso que nunca os atrevéis a contar, que digáis quién sois, lo que os sentís, lo que os duele, lo que cuesta. Que habléis desde vuestra más profunda profundidad con quien sabemos que nos acoge incondicionalmente. Esto, el expresarnos, el darnos ante este misterio infinito sin límites, permite que nos vayamos descubriendo a nosotras también con menos límites, ¿no? Con lo ilimitados que son nuestros límites. Y vamos haciendo espacio para que Dios nos vaya viviendo, para que este misterio, este reino de Dios que Dios es, pueda vivir con nosotras hacia vosotras, ¿no? hacia los demás y hacerse realidad. Nada más, aquí lo dejo. Gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias a ti, María del Mar, por habernos dado este privilegio de escucharte, ¿no? Comenzábamos al principio de los primeros comentarios que había en el chat. Era qué lujo tener una abadesa con nosotros, ¿no? Yo creo que ahora mismo es qué lujo haber escuchado este ratito a María del Mar, porque yo creo que nos ha mostrado un poco del corazón de Dios, ¿no? Un corazón que acoge, un corazón que acepta, un corazón que no pone pegas, sino que lo que invitas es a mirar hacia adelante, ¿no? Y para mirar hacia adelante necesitamos pararnos, porque si no nos paramos no sabemos el siguiente paso hacia dónde lo tenemos que dar, ¿no? Yo me quedaría con ese vivir como si nos creyéramos de verdad que Dios existe. Me ha encantado esa formulación, ¿no? Porque, como tú decías, la inmensa mayoría de los que estamos en Cáritas nos creemos que Dios existe. Pero como tú también decías, a veces vivimos demasiado cogidos por la urgencia y nuestra vida está poco embadurnada, poco empapada de Dios, ¿no? Porque si Dios existe, si nos lo creemos, algo cambia, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias, María del Mar, porque ya digo, un auténtico privilegio y así hay muchas personas expresándolo en el chat, ¿no? Te lanzo alguna cuestión que, bueno, pues que algunas has ido comentando más despacio, pero nos dice Espi de Úbeda, dice, ya sé por qué es tan difícil cambiar. Es muy difícil aceptar con paz, con espiritualidad, como si Dios existiera, lo que hay, tanto con respecto a los demás como con uno mismo, ¿no? Y te da las gracias y te dice, por favor, ¿podrías profundizar más en el concepto de aceptación? Y yo matizo con otra pregunta que ha venido por otro lado. Claro, el concepto de aceptarnos va muy unido al de aceptar al otro. Y en nuestras acogidas, en Cáritas, pasamos un proceso importante y profundo que pasa por aceptar al que viene. Y por aceptar al que viene en muchas ocasiones que no es el que nos agradece, que no es el que nos da las gracias, que no es sino que es el que encima nos mira con mala cara. Aceptarnos para aceptar. ¿Qué nos puedes decir de eso, María del Mar? Sí, esto es la gran tarea que tenemos.
de recibir quién somos, ¿no? Dios ya nos ha hecho el regalo, Dios ya hizo la creación o hizo todo lo que tenía que hacer en su primera parte y ahora nos falta a nosotras, ¿no? Es nuestro turno. Pero para empezar, debemos aprender a recibirnos, pero a recibir quién somos en realidad, ¿no? El águila que está en la gallina. Y para eso es reconocer no lo que sabemos hacer, no por lo que somos útiles, sino lo que nos da gusto. Lo siento, es así. Quien somos no se mide por la utilidad. Aunque yo estudié económicas y cuando me hablaban de la gratuidad, yo no lo entendía, porque si no sirve para nada, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero quien somos es expresión del ser. Espera, intento hacerlo más concreto. ¿Cómo puedo descubrir quién soy yo? Pues permitiéndome sentir lo que en realidad me gusta, permitiéndome sentir lo que en realidad me hace vibrar, permitiéndome sentir lo que en realidad me ilusiona, permitiéndome sentir mi pasión, permitiéndome sentir lo que más amo, a quien más amo, ¿no? Permitiéndome sentir toda esta parte que yo no controlo, ¿sabes? Que no es lo que yo he diseñado, no es mi proyecto, sino es quien soy, es que no lo puedo evitar, esto es quien soy, en positivo, digamos, ¿no? Lo que nos hace vivir es quién somos. Lo que pasa es que entre esto, ¿no? Lo que somos, nuestro ser más genuino y lo que desde donde vivimos, hay un montón de máscaras, hay un montón de protecciones, porque aprendemos a vivir como podemos y no siempre recibimos la aceptación del exterior que necesitamos y entonces nos vamos poniendo pues, nuestras protecciones. El proceso de aceptación no es el de resignación. Resignación es ¿qué vamos a hacer? ¿No? Soy así. Esto no es. Aceptación es descubrir, es agradecer, es reconocer, es amar lo que a mí me da vida, lo que a mí me hace soñar, lo que a mí me empuja a vivir, sea lo que sea. Y después permitir que eso vaya transformando quién soy. Es un proceso que vamos haciendo toda la vida y además depende de lo que vamos viviendo, vamos reaccionando como podemos. Lo que yo no acepto de mí, me cuesta mucho aceptarlo en los demás. El proceso de aceptación se da a la vez con los demás y conmigo. Es gracias a los demás que yo descubro mucho de mí. Si a mí el otro no me agradece algo y a mí me da rabia, lo que he descubierto es que a mí que yo tengo rabia, ¿no? Si alguien no me trata en consideración y me enfada, pues descubro que tengo enfado, ¿no? Que tengo un deseo de dignidad. El descubrimiento del otro y el descubrimiento mío, la aceptación del otro y la aceptación mía va a la par. Y va a la par también con la aceptación de Dios, ¿no? Que es ese aceptar que Dios sea Dios, que el otro sea otro y que yo sea quien soy, que no es como yo en realidad quería ser, igual, ¿no? O yo había pensado que sería. No sé si ayuda algo. Sí, seguro que sí. Y fíjate, unido a esto, ¿no? Porque decía alguien, ¿no? Dice, muy iluminador es el enfoque que nos has transmitido de la autoestima cristiana, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el sentirse. Dice, es lo no confrontativo, sino lo original, ¿no? Y tú hablabas del sueño, el sueño de Dios, ¿no? Lo único. Dice, ¿y lo liberador qué es? Nos pregunta. ¿Qué es lo que libera? Porque hay cantidad de ocasiones que nos encontramos con muchas limitaciones que están ahí, que siguen estando, que van a seguir estando, las dificultades que tú hablabas de antes. ¿Por dónde caminamos para de verdad encontrar esa liberación? Mira, os voy a decir la respuesta que da San Benito. San Benito hace una propuesta, él habla mucho de la humildad como una posibilidad de liberación, pero él propone una escalera y en esta escalera dice que te tienes que considerar como un gusano. Para mí esto, ¿no? En el lenguaje de hoy, es como una terapia de shock. ¿Tú te crees que no vales? Pues es verdad, tú no vales. ¿Te crees que nadie te quiere? Pues es verdad, nadie te quiere. Espera, me explico. Es como decirte a ti misma aceptar
mis límites, aceptar mis creencias, no huirlas, ¿no? Si yo siento es que nadie me quiere, y entonces me hago todo un lío para que me quieran o no sé qué, me hago un lío. Si yo siento es que nadie me quiere, pues es verdad que siento esto, pues es que es verdad, es que no soy querible hasta el extremo, hasta que dé risa. ¿Sabe? Es una terapia de shock de la aceptación nos libera porque ya no tienes miedo. Yo creo que nuestros miedos son miedos a la muerte, miedo a quedar mal, miedo a que no nos quieran. Si tú te dices, claro, es que nadie me quiere, es que voy a morir, es que, ¿no? Si te afirmas todas estas cosas que en realidad tememos, si te las pones delante, entonces ¿de qué vas a tener miedo? Entonces ya no puedes que no ser libre, ya no puedes ser más que ser libre. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente, perfectamente. Esto es lo que dice San Benito, ¿no? La propuesta esta de piensa que eres el último, créetelo, que no te dé miedo ser el último. Y así, si ya lo eres, claro, vive la libertad de ser el último y verás claro, que no es verdad. Entonces verás que no es verdad, ¿no? Verás que es una alegría y que puedes hacer muchas cosas. Pero si no, vivimos con el miedo de que no me quieran, que soy el último, que no lo hago bien. Pues es verdad, no lo haces nada bien, nada bien. Y entonces vive la libertad de no tener miedo a eso que... Tú has citado antes a un jesuita, ¿no? Y Ignacio de Loyola tiene también otra frase que viene muy a propósito en esto, ¿no? Dice, persuádase cada uno que será para él lo peor de la casa. Bueno, pues en esa línea, ¿no? Si ya estás convencido que va a ser lo peor, todo lo que viene a continuación va mejor, ¿no? Mejor. Sí, pero esto se ha vivido muy mal. Yo ahora lo estoy diciendo así, pero en la espiritualidad cristiana esto se ha vivido fatal, ¿no? Como que se ha dicho a la gente de que no valéis nada y una humildad fatal, dañina, enfermiza. No, es con humor, yo creo. Tiene que ser con humor, ¿no? De reírse de uno mismo. Que para el ego no soporta ni el humor ni el amor, estas dos cosas. Si no hay humor y humor, entonces es... Sí, si no es machacante. Es machacante, sí. Claro. Dice Jorge, unido con alguna otra pregunta, dice que en estos tiempos del corre-corre a diario, esto, ¿cómo podemos entrar en la espiritualidad, ¿no? En la espiritualidad, en esta espiritualidad que tú nos has dicho, ¿no? Y que necesariamente pasa por un cierto parón, ¿no? Un cierto parón diario, ¿no? Y nos dice Goyo, dice, para las personas laicas, ¿es posible convertir en espacios y en tiempos de confrontación, es decir, de encuentro con Dios, lo cotidiano de nuestra vida, el día a día, lo que va ocurriendo? ¿Es posible? Oh, sí. Lo que sí que es necesario es esto que os invitaba a hacer al final. Lo ideal, media hora, pero si es menos, pero no dejar de hacerlo. Y encontrar un espacio en casa, el que sea, en casa o fuera, si alguien tenéis un espacio fuera donde ir, donde realmente podáis abrir el corazón y decir lo que os hace sufrir, lo que estáis viviendo, pero eso, a corazón abierto. Decir lo que no, sabiendo que Dios no le vamos a dañar, que el salmista le dice de todo a Dios, ¿no? Enfadarse, maldecir, un espacio para realmente abrir el corazón, para abrirnos a Dios. Esto nos ayuda a dejar espacio en nosotras para Dios durante el día. Y luego durante el día, a veces son... Bueno, a veces es el tiempo que hay entre respiración y respiración. A veces aquel momento que una persona te deja antes de volver a hablar. Recordar eso que yo he intuido ese rato que he estado con Dios por la mañana. Dios no nos habla con palabras normalmente. Dios nos habla a través de esa paz que sentimos, de estas ganas de ponernos en marcha otra vez, de intentar reconciliar, de ser más sinceros. Nos habla a través de estos como estados de ánimo. Esto que puede suceder que vivamos durante este rato, sea el que tengamos por la mañana. Durante el día lo podemos ir recordando como flashes que vayan pues iluminando como pequeñas lucecitas durante el día. Y es la manera de poquito a poco ir viviendo como si Dios existiera.
Muy bien, muchas gracias. Siguen, bueno, hay muchas preguntas, ¿eh? Me está costando el poder un poco, pero dice que, a ver, dice, me ha encantado la definición que has dado de espiritualidad, ¿no? Como estar vivos, estar vivos. Dice que es una maravillosa, nos dice, es una maravillosa definición, ¿no? Pero, ¿cómo ser capaces de estar estrujados por la propia realidad, por la rutina, por esa realidad imperante que nos lleva y que nos arrastra, porque la acción nos arrastra, y seguir estando vivos? Sí. Va unido con lo que decías anteriormente, ¿no? Sí. Sé de lo que habláis, ¿eh? No me lo tengo que imaginar, sé de lo que habláis. Sí, va unido a lo que decía antes. Necesitamos momentos para invertir el sentido. Cuando nos vamos estrujando, cuando nos vamos estrechando, cuando vamos aguantando, cuando nos vamos tensando, todo nuestro cuerpo incluso, ¿no? Nuestra psicología, nuestra mente, todo se va haciendo tenso y pequeño y contraído. Necesitamos momentos para cambiar la dinámica, el movimiento que va en una dirección, permitir que vaya en la dirección de la salud, en la dirección de estar vivas, en la dirección de la realidad, de la verdadera realidad, que es estar vivas, porque si no, no podemos dar. Y para eso, pues es que yo no tengo otra, y lo sabéis, ¿no? La solución es tener parones, los que se puedan, depende cada uno de su vida, buscar ambientes que nos ayuden, descanso, naturaleza, playa, lo que se pueda cada uno, pero básico, este espacio, yo conozco de una que necesita empezar rezando en voz alta, que necesita, porque ¿no? Al contraerse, pues al final, como para sacar la voz, para cambiar esta dinámica de apretarse para ensancharse, pues necesita rezar en voz alta, empezar diciendo, ya no puedo más, ya estoy cansada, ya estoy harta, estoy contraída, lo que sea. Todo esto que no decimos normalmente porque los demás no tienen por qué aguantar nuestra situación. Pero necesitamos un espacio donde poder decirlo todo, donde poder soltarlo, donde poder vaciar todo esto que vamos aguantando y reteniendo durante el día. Y Dios, no hay que sufrir por Dios porque es infinito. Y toda nuestra carga es nada, es un dedalito para Él, que lo acoge con todo el cariño. Y sí, yo no puedo, sin este rato yo no podría. Muchas gracias, María del Mar. Una pregunta que nos coloca como en otra escena, ¿no? Estamos hablando del compromiso y del compromiso social, que evidentemente lo que hemos desarrollado es más como esa dimensión más de persona a persona, ¿no? Pero nos dicen, a ver, el compromiso tiene también una dimensión político-institucional. Y nos preguntan, ¿no? La espiritualidad, ¿cómo entra? ¿Cómo se encarna? ¿Qué hacemos con nuestra espiritualidad en esa dimensión política del compromiso social? ¿Cómo salimos de lo personal para dar ese salto a lo más político institucional? Sería pasar del micro al macro, ¿no? Sí, me parece muy bien poder subrayar este punto. El ego es confrontativo, el autos es político. Es que es político. Yo no vivo en mi yo profundo sin lo social. Así me doy cuenta de que estoy viviendo quién soy, que me hago cargo de los demás, que estoy en comunión con los demás. Vivo mi dimensión política y social. Si no estoy ahí es que no he llegado aún estoy en el camino del ego. El ego separa, divide, se protege, pone murallas con los inmigrantes, ¿no? Para encontrar soluciones. Pero si realmente vivo la espiritualidad, si realmente permito que se libere mi yo es social, es político. Y entonces es cómo vivo la espiritualidad en la política, es siendo quien soy. Si yo realmente estoy viviendo desde quien soy, necesariamente voy a tratar a los demás de otro modo,
necesariamente voy a necesitar incidir ante una injusticia, necesariamente voy a necesitar hablar, alzar mi voz, pero aquí es muy importante que lo voy a hacer desde quien soy. No todos tenemos que meternos en política, hay gente que lo que va a hacer es pintar un cuadro y esta es su manera de trabajar por la justicia social para incidir en lo político. Y esta es la gracia, yo creo, de nuestra religión. Cada uno tiene que hacerlo desde su propia manera de ser, que esto, pues alguien será cocinando en casa y así está contribuyendo, ¿no?, en la comunidad. Esto es claro, hay alguien que está en la cocina. Esta está contribuyendo a la comunidad, a la acción social, al compromiso social de la comunidad, a la dimensión externa. Cada una, desde su propia manera de ser, expresa quién es, pero necesariamente, si realmente estamos viviendo como si Dios existiera, si estamos siendo vivas, esto va a incidir positivamente en los demás. Y cada uno lo hará, pues eso, pues quien tenga más vocación política se meterá en un partido, en una organización, en una ONG, en lo que sea. Será responsable con su voto, ¿no?, será responsable de a quién está votando. Es inseparable la espiritualidad personal y social. Si la separamos es que no hemos llegado, que estamos a medio camino. Es inseparable. Esto para mí es muy importante. Cuanto más soy yo, más soy nosotros. Hay un autor que dice, en nuestro interior, bueno, ya lo decía el oráculo de Delfos, ¿no?, escúchate, descúbrete a ti mismo y descubrirás el universo y los dioses. Es descubriéndome, liberando quién yo soy, entro en contacto con todos los tiempos, con todos los espacios. Y entonces lo que hago, como aquel santo que barría todo el día, aquella acción mínima, pequeña, de barrer de la cotidianidad, puede transformar espacios y tiempos que no sabemos. Pero hay que hacerlo, ¿no? No es, ya sé que eso transforma. No, hay que coger la escoba y barrer. Pero cada uno en su dimensión, expresando quién es, haciendo lo que puede en su entorno, en su situación. Muchas gracias, María del Mar. Hay una serie de comentarios y de preguntas que van en la línea de que conectan profundamente con lo que nos estás diciendo, ¿no? Bueno, que es un gusto, ¿no? Y nos dicen, ¿dónde hemos dejado el amor y el humor? Porque a veces nos planteamos el compromiso como si fuera una carga, ¿no? Como si fuera, pues cógete tu cruz y sígueme, ¿no? Que ya lo dice el Evangelio, carga con tu cruz y sígueme, ¿no? Y a veces hemos dejado a un lado el amor y el humor que nos compromete, que nos permite vivir el compromiso desde esta otra perspectiva, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Parece que no es entrega, que no es algo que estamos respondiendo, sino algo que Dios nos está exigiendo, ¿no? Exacto. Sí. Pues mira, donde dejó el águila, el humor y el amor cuando estaba haciendo de gallina, ¿no? ¿Qué podía hacer, ¿no? Y a veces hay una viñeta de Mafalda, que sale el padre de Mafalda. Yo creo que Mafalda le ha dado un beso y está el padre de Mafalda sonriendo en el metro cuando todo el mundo hace una cara larga, seria, ¿no? Y parece que está loco porque está sonriendo. Sí, vivir en el amor y en el humor, que es igual a desatar nuestro ego, soltar el ego, nos hace un poco asociales, ¿eh? Nos hace un poco raros. Los santos son un poco raros. Hay unos rusos, unos starets, que les llamaban los locos de Dios. Ser quien somos a veces nos pone en una situación que no es la que cuadra mejor en el entorno. A veces nos pone en un sitio un poco, ¿no?, fuera de lo establecido, de lo normativo, de lo que toca. Y sí, pero el amor y el humor, se llega al humor y al amor con amor, con las dos cosas. Muy bien, pues no nos queda tiempo para más. María del Mar, muchísimas gracias. Ha sido realmente un privilegio tenerte con nosotros. Ha sido un gusto y además nos has dado claves para vivir nuestro compromiso con las personas que peor lo pasan desde una clave distinta, desde esa clave de respuesta a la invitación que Dios nos hace a plenitud, ¿no? Muchas gracias, María del Mar, y a seguir adelante, a seguir con este compromiso
que nos invita a desatar, no a atar. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un gusto y espero la próxima vez veros las caras. Esperemos que sí. La próxima vez esperemos hacerlo en el Escorial y que puedas venir y estar con todos. Exacto. Venga, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, María del Mar. Adiós, adiós. Bueno, y a todos los demás, pues después de estas 3 sesiones y después de esta sesión con María del Mar, que ha sido realmente pues un disfrute, el daros las gracias a todos por vuestra participación, el daros las gracias por estar ahí. Os enviaremos un correo electrónico para poder hacer la evaluación, os invitamos a que nos contestéis, porque de la evaluación aprendemos. Toda esta escuela online es una escuela no solo de aprendizaje de conceptos, de cosas que nos están transmitiendo los ponentes, que están siendo muchas y excelentes, sino que está siendo un aprendizaje para todos y necesitamos seguir aprendiendo para seguir avanzando. Muchas gracias a todos y que sigamos con humor y con amor desde ese compromiso con los que peor lo pasan. Que tengáis buen día hoy.